Muy buenas tardes, señores, señoras. Llegamos al debate de la actualidad económica en A Fondo, como cada noche hasta las 9 en punto, y estamos ya a 27 de abril, a punto de llegar a final de mes, por tanto, y también de las elecciones, y también de los puentes, y también del final del estado de alarma. También es al final de esta semana en la que hay que presentar a Bruselas qué pedimos y cómo lo invertiremos. Todo está en movimiento y en lo que hace referencia a la economía lo vamos a tratar durante esta noche. Antes que nada, como cada día les tenemos acostumbrados, una entrevista. Hoy hablamos con Rafael Olmos, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, FELAC. Rafael Olmos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. Hemos hablado varias veces de unas peticiones que ustedes han hecho para entrar en las ayudas directas. Esta semana hay que presentarlo en Bruselas. Yo no sé si tienen más o menos confianza de que les llegue algo de ayudas. Bueno, por pedir que no quede. Confianza, la verdad es que de momento no tenemos mucha, teniendo en cuenta que sobre esos millones de euros que existen para dar esas ayudas directas a las empresas y autónomos, y a pesar de ser uno de los sectores más afectados por la pandemia, se nos ha dejado de momento fuera de esa lista de sectores que tienen acceso a estas ayudas directas. Lo que hizo el Gobierno fue acotar el acceso a esas ayudas directas a una serie de sectores, cerca de 100 sectores, a los cuales se les identifica con ese código CENAE, que son esos códigos que clasifican a las empresas en función de esa actividad económica que desarrollan. En nuestro caso se da la circunstancia de que nuestro sector no tiene claramente en la clasificación nacional de actividades económicas de este CENAE que hablamos, porque no existe un código específico para el equipamiento de maquinaria de hostelería. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una lista de empresas que forman nuestra patronal. Podemos pensar desde pues, el textil que hay en los hoteles hasta todo el tipo de maquinaria que forma la cocina de un restaurante o la barra de un bar, el mobiliario también de esas terrazas, por ejemplo, y estos epígrafes no están clasificados en esos códigos CENAES, pero sin embargo sí que estamos cumpliendo esa que bueno, pues de alguna manera nos vincularían directamente a recibir esas ayudas, como es tener una bajada de un 30% en nuestra facturación. Nosotros superamos ese promedio, ya que estamos en un 40% de bajada, ¿no? Entonces, bueno, pues por estos y otros motivos entendemos que claramente nos merecemos estar incluidos. Somos uno de esos eslabones de esta cadena de valor de la hostelería y del turismo y no se nos puede dejar olvidados. Claro. Tenemos que tener en cuenta también que hablamos de cerca de 10.000 empleos directos y bueno, pues cerca de 2.000 millones de facturación también. Directos. Además, un sector que, claro, están a caballo entre dos colectivos, la cual más tocado ahora mismo. Serían hostelería, pero son industria. No sé en qué orden, pero claro, los de la hostelería, por ejemplo, dicen o me dejan abrir, o me dejan vender, o me dan dinero. A ustedes les dejan abrir, pero si el hostelero no vende, ustedes forman parte de esa cadena, más o menos. Es evidente. ¿No? ¿Quién va a pensar en instalar una máquina de café, una máquina de zumo, una máquina de hielo, si realmente la caja está bajo mínimos y con esos horarios tan restringidos, pues lógicamente no hay alegría ninguna para pensar en invertir? Entonces va a ser muy difícil, sobre todo también teniendo en cuenta la cantidad de locales de hostelería que por desgracia han cerrado y ya no van a volver a abrir las persianas. Pues imaginamos que ese material acabará apareciendo en un mercado de segunda mano, que lógicamente pues restará ventas a los que pensaban incluir este tipo de maquinaria en su equipamiento, pero lo harán con maquinaria de segunda mano, no con maquinaria nueva. Por lo tanto, fabricantes que lógicamente nos dedicamos a fabricar maquinaria nueva y además otro tema muy importante es que tecnológicamente nada tiene que ver la maquinaria que fabricamos hoy en día con la que se fabricaba hace unos años. Hoy en día tenemos en cuenta al medio ambiente como objetivo principal para ahorrar pues energéticamente y que bueno, que sea mucho más sostenible, ¿no? Todos los fabricantes que estamos en esta patronal a la hora de diseñar nuestros productos. Por lo tanto, los nuevos son aquellos que realmente están contribuyendo a que seamos mucho más sostenibles, y esto hay que tenerlo en cuenta. He visto máquinas, la verdad, estando en hostelería tremendamente específicas, ¿no? Como la del abatimiento, por ejemplo, que genera que mucha gente
en un local pueda trabajar menos horas y rendir más y la calidad sea mucho mejor. Es decir, las máquinas, como usted bien dice, son sostenibilidad y también economía circular. Por eso le incidía en el tema de que, de alguna forma, si de Bruselas van a venir 110 proyectos, en alguno de ellos, por alguna parte de maquinaria o de menos contaminación o de menos consumo eléctrico, habría que meterles, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos ahora mismo pendiente alguna reunión formal con las administraciones, pues el problema tienen que entenderlo. Y realmente es algo que no nos vamos a cansar porque todavía estamos en plazo y realmente es que es algo necesario. Tenemos que tener en cuenta que aparte de estas empresas que formamos esta patronal y realmente todo el movimiento que hay detrás, estamos mirando hacia el futuro, hacia ese futuro inmediato que existe en la sostenibilidad, que realmente es algo muy importante. Somos ahora mismo uno de los referentes mundiales en cuanto a diseño y fabricación de máquinas en el sector de hostelería. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos países vecinos que sí que están teniendo esas ayudas directas, sin embargo nosotros no. Y esto nos va a hacer perder esa competitividad que ahora mismo teníamos. Sí que gozamos de muy buena calidad en nuestros productos y así se nos reconoce fuera de España. Tenemos que tener en cuenta que la media de las empresas estamos exportando en torno a un 50% en los 5 continentes y por supuesto también en el americano, donde también tenemos una cuota de mercado muy importante. Pero todo esto no se tiene que ver mermado si realmente al final nos quedamos sin las ayudas que tanto estamos solicitando. También, en parte, queremos seguir yendo a esas ferias del sector que son muy importantes porque, a diferencia de otros productos que quizás se puedan comprar por Internet, nuestros productos en las ferias tienen mucho éxito porque realmente la gente viene y degusta. Claro, realmente. Claro. No es que esta máquina hace un café estupendo o un zumo de naranja estupendo o que el horno pues le da este tratamiento o este otro, a que realmente estén degustando esas muestras que nosotros realizamos en las ferias del sector. Y es muy importante que las ferias vuelvan a tener esa presencialidad. Y por lo tanto que el público pueda realmente volver a creer en la tecnología de la generación, que es la que nosotros hacemos cada día, ¿no? Y para eso también invertimos un gran porcentaje en cada una de las empresas de la patronal en nuestros departamentos de I+D, por supuesto. Así es, y es la paradoja, amigos, que puede ser que haya ayudas en otros países que sirvan para comprar máquinas que han fabricado los españoles punteras en el mundo y aquí no tengan esa ayuda. Rafael Olmos, presidente de esta Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, gracias por atendernos, mucha suerte y ojalá esta semana pues se crucen algunos planetas y puedan entrar en esas ayudas. Un saludo, ¿eh? Ojalá, Jaume, y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hablamos de hostelería, hablamos de turismo y hablamos también, como no, de ayudas, que es de lo que se está pues, tratando. Hemos visto a Portugal que ha presentado su plan, hoy el gobierno ha presentado el suyo, no a Bruselas, sino de nuevo lo ha presentado a los ciudadanos, ya creo que es la 5ª o 6ª vez que lo presentan, a ver si en Bruselas le ponen cifras o lo ajustan un poquito más. Está con nosotros el economista José María Pinedo, el profesor de la EOI Vicente de los Ríos y el profesor de Economía y Finanzas Miguel Córdoba. Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes también. Por empezar precisamente por esto de los planes económicos, que afecta a FELAC, pero afecta a muchos más colectivos. Creo que lo hemos comentado alguna vez, pero hoy creo que es la 7ª vez que escuchamos el plan, 7ª o 8ª vez que escuchamos el plan de esos 110 proyectos. Creo que como vosotros lo estuvimos un día analizando. Esto tiene que ir a Bruselas ya, porque otros países lo han llevado. Por comparación, Miguel Córdoba, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves plausible? Ya me dijiste la otra vez que había que ajustar más las cifras y saber en qué se gasta todo, pero ¿hay capacidad de invertir bien esos 140.000 millones? Supongo que sí. Hay un equipo económico en el gobierno que está tratando de adecuar esto, ¿no? El documento, por lo que dicen, tiene ya 1000 páginas, entonces están ajustándolo y lo van a mandar el viernes. Bueno, 1000 páginas son 1000 páginas. Eso, evidentemente, a la hora de analizarlo, habrá que analizarlo con mucha tranquilidad, porque para verlo. Pero, evidentemente, tienen que ser proyectos que todos sabemos que van en una línea medioambiental, en una línea también bueno, pues de temas de mejorar eficiencia energética, el tema de las electrolineras, bueno, todo ese tipo de cosas. Bien, yo espero que lo estén haciendo bien, porque es que son 140.000 millones, o sea, es imposible que lo estén haciendo mal. A mí de ese plan lo que más me preocupa probablemente
es cómo lo va a recibir bueno, pues el sector más de izquierdas, porque lógicamente Europa no está por la labor de regalar dinero a nadie ni de empezar a soltar dinero porque sí para que se reparta. Estamos hablando de hacer proyectos reales que transformen la economía y el modelo productivo español. Y eso, bueno, se puede hacer, por supuesto, y se supone que hay que hacerlo bien, pero eso puede suponer que determinados modelos, como por ejemplo la famosa eliminar la reforma laboral, ese tipo de cosas que le gusta decir tanto a la extrema izquierda, pues se tengan que quedar en agua de borrajas y que realmente tengamos que adaptarnos a lo que nos diga Europa. Cada vez somos más dependientes de ellos, obviamente. Sí, dime, Vicente. Bueno, pues yo creo, vamos a ver, yo me parece que efectivamente a ver si ya por fin lo tenemos ya en marcha todo, ¿no? Y a mí lo que me sorprende, hay una cosa que me, por decirlo de alguna manera, me preocupa, ¿no? Que claro, que hasta ahora hemos hablado de gobierno, hemos hablado de empresas, pero a mí me gustaría también hablar de profesionales, ¿no? El 39% de los fondos van a ir a transición ecológica, el 29% a transformación digital, el 10% a educación e información y el 7% a I+D+I. ¿Vale? Entonces, claro, este tipo de proyectos necesitan profesionales muy cualificados. O sea, esto no es otro planes del pasado que ha sido directamente contra obra pública, donde podríamos tener profesionales, por decirlo de alguna manera, bueno, pues que tengamos bastante mano de obra, ¿no? Incluso en el paro. La gente que hace falta para estos proyectos no es la gente que en este momento está en el paro, muchos de ellos, ¿eh? Y a mí lo que me preocupa es cómo vamos a ser capaces de cualificar tan rápidamente a tanta gente y luego si de alguna manera vamos a ser capaces de que estos proyectos bajen hasta abajo y bajen bueno, de manera que se pueda retribuir a estos profesionales a las tarifas que estos profesionales pueden tener, ¿no? Supongo que José María, que trabaja en consultora, ¿no? Pues automáticamente sabe que no es lo mismo hacer un proyecto con una retribución X que con la mitad o la tercera parte, ¿no? Y en función de cómo se saquen algunos de estos proyectos, pues podemos tener un problema, ¿no? De bueno, que haya pasado otras veces, ¿no? De directamente que los proyectos salgan a un precio muy bajo, ¿no? O que no haya gente incluso para poder hacerse luego el delivery, ¿no? Que al final aquí lo importante no es solamente tener dinero, sino es ejecutarlo lo que hace falta y ejecutarlo bien, ¿no? Y a mí en este momento quizás es lo que más me preocupa. José María. Efectivamente, Vicente, pones el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, yo creo que es clave. Aquí hay dos cuestiones que tenemos que tener perfectamente presentes, ¿no? Uno, no son 140.000 millones y patente de corso para repartirlos, son 140.000 millones, 70.000 millones en transferencias directas no retornables, con lo cual a fondo perdido, que van a ir, como ya hemos comentado, a los distintos capítulos que pretenden, como bien decía Miguel antes, reformar y reestructurar y dar una nueva definición a nuestro modelo económico, ¿no? Pues todo esto que hemos venido hablando en el pasado. Estos 70.000 millones y los 70.000 segundos que irán a partir de que llegarán a partir de 2022, que para llegar tenemos que cumplir. O sea, no es decir, España va a recibir 140.000 millones y a esperar que lleguen, porque están obligados a dárnoslos, pero estos segundos 70.000 millones que serán financiación en muy buenas condiciones, lógicamente España, con el nivel de endeudamiento que tiene, pues en circunstancias normales debería de estar teniendo dificultades para acceder a los mercados financieros. Hay un rescate encubierto, y me permitís la licencia de llamarlo así, en el caso de nuestra economía, que es el que está produciéndose en la realidad, en la actualidad, como consecuencia de la asistencia financiera que el Banco Central Europeo está prestando a nuestro país. Es decir, está comprando deuda en cantidades ingentes y que si no fuera así tendríamos dificultades. Con lo cual, en el contexto lo que estamos hablando es, primero, los fondos no son barra libre, tienen que cumplir unos determinados requisitos, hay que validar el cumplimiento de esos determinados requisitos y para eso tenemos que confiar en que no solo sea el gobierno el que lo haga, sino que también se apoye en terceros que contribuyan, como decía Vicente, a que con su capacitación que sean objetivos a la hora de validar esos cumplimientos. En primer lugar eso. En segundo lugar, Bruselas nos exige
para poder acceder a estos 140.000 millones, nos exige, y no se nos olvide esto, 3 reformas importantísimas. La reforma laboral, la reforma de las pensiones y la reforma fiscal. La reforma laboral no la pide, como nos están queriendo hacer ver, ni la izquierda más radical ni los sindicatos. Bruselas lo que quiere es que se amolde el mercado laboral para flexibilizarlo y que se rompa de una vez el gap, la barrera terrible del mercado, del mercado laboral de los jóvenes. Por otro lado, que se simplifiquen los modelos de contratación y, por último, que se desarrollen políticas activas de empleo, ¿no? La política fiscal, que ya hablábamos, la reforma fiscal, que ya hablamos el otro día y que vendrá de la mano de ese comité de gurús y expertos, y por último la reforma de las pensiones, que nos hemos hartado de decir aquí que la solución no es nada fácil. Con lo cual, ¿vamos a tener una oportunidad histórica de acceder a fuentes de financiación extraordinarias? Sí. ¿Vamos a tener que cumplir con esos objetivos? Sí. ¿Vamos a necesitar, como decía Vicente, gente cualificada para poder acreditar y validar el cumplimiento de esos requisitos? También, por supuesto que sí. Dicho esto, sobre la reforma laboral, precisamente, lo que estamos viendo es que va a plantear 2 fases y que es verdad que quiere recortar los contratos. Habrá solo fijos, pues unos temporales y unos de becarios, digamos, de aprendiz. Así que parece que Yolanda Díaz al final se está ciñendo a lo que le pide Bruselas. La conversación por teléfono o la visita de la semana pasada fue fructífera en este sentido, ¿no? José María. En esto es así. En primer lugar, Bruselas ha dejado claro que no quiere una reforma laboral íntegra, como vienen preconizando, vienen reclamando Unidas Podemos y los sindicatos. No quiere eso, quiere que efectivamente, como decía hace un momento, pues determinadas cosas se arreglen, sobre todo las que tienen que ver con la precariedad, la temporalidad y las que tienen que ver con el gap de los jóvenes, ¿no? Pero hay otras muchísimas más cosas que nos preocupan y mucho, ¿no? Y que sobre todo preocupan a los empresarios y a la COE, ¿no? Oiga usted, la obsesión de los sindicatos de hacer valer para justificar su existencia la prevalencia de los convenios sectoriales sobre la libertad de las empresas para negociar con sus trabajadores lo mejor para la empresa y lo mejor para los trabajadores, ese es un serio caballo de batalla. Y luego, otra cosa que los empresarios se quejan y mucho, y con razón, es esa pretensión de interferir en la libertad de contratación de las empresas en materia de subcontratación, ¿eh? Decía Vicente, y decía bien, España tiene un tejido empresarial en un 97-98% de pequeña y mediana empresa. Si no fuera por la subcontratación, ese 97-98% de pequeña y mediana empresa lo pasaría francamente mal. Sí, yo aquí lo que quería comentar es que efectivamente va a haber muchas tensiones. Bueno, ya vais a ver el 1 de mayo los discursos de los sindicatos. Y el problema que yo estoy viendo con el cambio de contratos, estoy totalmente de acuerdo con él, es que va a desaparecer, yo creo, ese famoso contrato de obra, que es lo que probablemente está permitiendo que se hagan ahora mismo 1.400.000 contratos todos los meses nuevos. Porque efectivamente esa forma de contratación yo creo que se tenía que haber eliminado hace tiempo. Esos contratos que se hacen por horas, incluso por días, todo ese mundillo tiene que desaparecer. Y yo creo que ese mundillo sí está muy impregnado, está impregnando todo ese tema que comentabais de la subcontratación. Yo no estoy seguro de cómo se va a resolver eso, o si vamos a incrementar la economía sumergida por el hecho de que esas pequeñas subcontratas, esos pequeños cuasi autónomos que hay, vayan a decir, oye, espera, yo no quiero firmar un contrato indefinido a nadie, yo no quiero no sé qué, y entonces que hagan ofertas pues de tipo de economía sumergida. A mí eso me da miedo, no sé qué opináis. ¿Vicente? Sí, a mí me parece que aquí hay, o sea, yo creo que hablamos mucho, ¿no? Y en general de bueno, el gobierno, de este gobierno, del anterior gobierno, de qué van a hacer que con la reforma laboral los contratos, ¿no? Pero yo también creo que hay una parte importante en este país que tenemos que hablar con los trabajadores que se tienen que cualificar, porque al fin y al cabo muchas veces el acceso a una forma, o sea, el acceso a un puesto de trabajo en un modelo de contrato u otro viene mucho por lo que tú puedas ofrecer.
Y creo sinceramente que en España todavía, a pesar de lo que está cayendo, seguimos, bueno, y nosotros nos dedicamos a la formación, ¿no? Y seguimos viendo que la gente no identifica eso como una inversión importante a la hora de poder acceder. O sea, si tú de alguna manera tu cualificación es baja, automáticamente estás totalmente vendido en un mercado laboral. No puedes optar a un puesto fijo porque es que realmente nadie va a apostar por ti en un puesto fijo, ¿no? Entonces, al final, muchas veces estoy de acuerdo con que en algunos casos hay gente sobrecualificada, pero en general hay muchos casos de personas que desgraciadamente lo único que pueden optar es y estoy hablando de los grandes números, no me quiero centrar en números pequeños, gente que no está cualificada y que no se está adaptando, y además creo que aparece un entorno de trabajo del futuro, yo lo estoy viendo como autónomo, que no se parece absolutamente al mundo del pasado. Y yo no sé si la gente está preparada para este mundo. O sea, no es solamente los contratos que haya, es tú que eres capaz de ofrecer para poder entrar en ese mercado, ¿no? Y creo que esto no puede ser solamente en función de los contratos que haya, que tenga una opción o otra opción. También depende mucho de lo que tú puedas ofrecer, ¿no? Y estamos hablando de todo, ¿eh? Y no estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de un camarero que hable idiomas o otro camarero que no hable idiomas, ¿no? Pues hombre, lógicamente, pues es que en caso de una zona turística, por supuesto que se va a demandar más una persona que hable idiomas, ¿no? Entonces, o cualificación informática en muchos puestos, ¿no? Creo que ahí hay un reto, y es un reto que esto, sinceramente os lo digo, creo que no es un reto de los gobiernos, creo que es más un reto de las personas desde la perspectiva totalmente individual, ¿no? Coincido en esto, ¿no? Yo creo que, vuelvo a insistir, para mí es clave que se simplifiquen los modelos de contratos, pues puede ser bueno y puede ser hora para hacerlo, y en materia de formación, la barrera de entrada al mercado laboral de muchos jóvenes, pero Vicente, en muchos casos por falta de cualificación y en otros por teniendo cualificación, no teniendo experiencia. Los contratos de formación, la potenciación de los contratos de formación, alguien podrá cuestionar que sean precarios. No, mire usted, para un recién licenciado, para un ingeniero que acaba de terminar su carrera, para un arquitecto, para un abogado, para un contable, para cualquiera, lo primero y más importante es no dilapidar esa formación a la que ha dedicado los últimos años de su vida. Y para eso tiene que acceder a contratos que la empresa tenga perfectamente reconocidos porque contribuyen, primero, a la formación del nuevo empleado y, segundo, al enriquecimiento y la cualificación de la propia plantilla. Totalmente. ¿Y vos, Miguel, cómo lo veis? Es un reto. Porque, Miguel, tú estás en la formación y ahí también hay que apretar un poquito para que salgan, no sé, cómo salen ahora mismo nuestros alumnos. Sí, ahí yo creo que ahí hemos tenido un problema en los últimos 30 años que nos hemos quedado un poco flojos y sobre todo, claro, el problema en la universidad, por ejemplo, el problema que viene desde la secundaria, es decir, cada vez vienen peor preparados los alumnos. Luego, lógicamente, cuando tú empiezas a trabajar con ellos, pues hay un problema, porque es que a veces es que hay gente que le tiene dificultades para sumar dos fracciones, hablo en serio, Entonces, cuando te vienen así de secundaria, y les han aprobado, por supuesto, pues al final, mi primer curso, en algunas asignaturas, por ejemplo, tipo matemáticas, estadística y tal, es que nos tenemos que dedicar prácticamente a repetir bachillerato, O sea, porque es que es imposible avanzar el curso que teníamos que avanzar en esa situación. Entonces, claro, eso genera una especie de bola y aparte, bueno, vamos a ser realistas, la licenciatura tenía 5 años, el grado tiene 3,5, puesto que medios de prácticas. Nos hemos armonizado, vale, con Europa, Bolonia, todo lo que tú quieras, pero sí es cierto que al final la formación que se les da, que en algunos casos a lo mejor es excesivamente teórica, es menor que la que se daba hace unos años. Entre lo de la secundaria y entre el tema de que se ha quitado un 25% del número de horas que se les daba en la formación, pues es complicado. Y luego dicen, bueno, pues que hagan un máster. Bueno, ya, pero es que el máster, habrá que ver ese máster cuál es, y lo que no se puede hacer es un máster que sean las asignaturas de quinto curso que se las ponemos en un año, que eso a veces pasa en alguna universidad. Entonces, yo creo que tenemos un problema. Tenemos un problema que empieza incluso por el Ministerio de Educación, que ya sabéis que
dice que en secundaria que vale, que aunque suspendan asignaturas que pasen de curso. Oiga, mire usted, lo siento mucho, es que eso no es un problema. Así evito el fracaso escolar, perdón usted. El fracaso escolar lo lleva inherentemente el alumno cuando se le aprueba sin tener que aprobársele. Y tenemos un problema, además de fondo, un problema que habría que debatir entre los principales partidos para hacer algo que se pusieran de acuerdo por una vez, que no lo consiguen nunca, de cuál tiene que ser el modelo que tenemos que seguir. Un último apunte que os digo, yo he estado recibiendo alumnos Erasmus de otros países como Holanda, Dinamarca, Alemania, etcétera, y el nivel era muy superior a los alumnos que tenía en esa misma clase. Entonces, claro, si los propios alumnos, cuando ya tienes confianza con ellos, hablo de los extranjeros, te dicen que es que aquí hay muy poco nivel, pues a lo mejor es que tenemos muy poco nivel. Yeah. Oye, he visto el plan de Mario Draghi y daba un poco de envidia a algunos analistas porque plantea 6 áreas en lugar de ir a 110 concretas y tal, y después sobre todo porque es como muy certero y en el titular, no sé si lo van a comprar en Bruselas, pero lo pone clarísimo: modernización sin tocar los impuestos. Eso es lo que quiere Bruselas, entiendo, ¿no? Vicente. Ojalá pudiéramos, perdona Vicente, ojalá tuviéramos eco aquí de esa propuesta. Yo es que estaba escuchándola esta mañana y es admirable, ¿no? El que realmente Italia, que es mucho más anárquico, ingobernable que nosotros, pues, bueno, o que por lo menos la España hasta hace unos años, pero lo que sí es cierto es que tenemos que apostar por, y es cierto que hay que revolucionar, reestructurar, reformar nuestro modelo económico, pero no vale todo y no vale ahora en este momento en el que además en este mes en que empezamos a pasar por la caja de Hacienda todos, pues que realmente la noticia sea vamos a cambiar el modelo económico subiendo impuestos. Vamos, estoy de acuerdo con Draghi. Yo creo que también hay un tema de base del plan Draghi que tiene que ver con la persona que lo ha montado, que se llama Vittorio Colao, que es el expresidente de Vodafone y viene del mundo empresarial, ¿no? Entonces lo ha hecho de una manera totalmente diferente. Yo creo que aquí hay ciertas cosas que tenemos que entender, que tenemos unas condiciones de contexto muy complicadas. O sea, en este país tenemos un modelo territorial que lógicamente también complica mucho este tipo de medidas, ¿no? Porque, bueno, lógicamente, bueno, pues también hay que darle cada parte de la cuota a cada comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema se está intentando contentar y, bueno, pues puedo entender hasta cierto punto la propuesta del gobierno a mucha gente, ¿no? Que mucha gente, porque si os dais cuenta, que tú sales a la calle y prácticamente hasta el portero te dice que va a depender del Next Generation, ¿no? Es una palabra muy utilizada. Entonces, yo creo que es difícil, todo el mundo diciendo que va a justificar sus próximos 18 o 24 meses basado en Next Generation, me parece complicado, ¿no? Entonces yo creo que Italia ha hecho un plan sencillo, ha hecho un plan que se presentaría en un consejo de administración y un plan yo creo que bastante creíble, ¿no? Sí, claro, pero es que España tiene un gobierno de profesionales, aquí tenemos un gobierno de ideólogos, es que es muy diferente. O sea, yo realmente creo que lo primero tenían que dejar ya de usar tópicos que creo sinceramente que no son correctos. Es decir, España no es que pague, que decía, pocos impuestos. El problema es que los impuestos, por ejemplo, los impuestos directos son un porcentaje de lo que los salarios, y los salarios en España son casi la mitad que en Europa. Entonces, claro, dice, oiga, es que decía la ministra hace unos días, es que tenemos un déficit de 80.000 millones de lo que teníamos que recibir si fuéramos europeos. Oiga, perdone, los salarios si fueran europeos a lo mejor cambiaba la cosa, ¿no? Luego tenemos el problema de que dicen, no, si es que las sociedades pagan pocos impuestos. Pues mire usted, si usted se va a la OCDE y ve pues los estudios que hacen allí, realmente España el tipo efectivo está en 25%. ¿Qué pasa? ¿Que hay 3 o 4 empresas del IBEX que pagan el 10 o el 15? Pues sí, ya lo sé, pero es que en España hay millones de empresas. Entonces, tenemos que analizar que cualquier pyme realmente está pagando sus impuestos el 25%, es lo que está pagando. Entonces,
vamos a dejarnos de mirar siempre a las 3 tecnológicas, esta Google, Amazon, etcétera, que si no pagan impuestos en España, o a 3, 4, 5 empresas del IBEX que es que tienen un porcentaje más bajo de impuestos, que muchas veces es porque han pagado ya impuestos en sus filiales por doble imposición internacional. Es que, de verdad, hemos creado una serie de tópicos de que en España hay poca presión fiscal, porque sinceramente creo que no es así. Creo que para el tipo de país que tenemos y el tipo de salarios que tenemos y la estructura que tenemos, yo creo que la imposición es adecuada y yo, desde luego, no subiría para nada los impuestos. Pero, complementando lo que acabas de decir, Miguel, que comparto, no podemos obviar una cosa. Es decir, el tipo efectivo y el tipo nominal del impuesto sobre sociedades en las grandes corporaciones no suele coincidir y es más bajo, efectivamente. Las grandes corporaciones no pagan un 25% de impuestos sobre sociedades, pero porque aplican sobre ese tipo nominal del 25% todo un conjunto de bonificaciones y deducciones que no lo son porque te llames Telefónica o porque te llames Iberdrola, sino porque acometes inversiones que generan riqueza en otros segmentos y en otros sectores de la actividad económica de nuestro país. O sea, lo que es perverso es decir que las grandes compañías pagan pocos impuestos o pagan un tipo de impuesto inferior al real porque les dé la gana o porque su cara bonita. No lo hacen porque sobre las posibilidades que la ley le da, la legislación les da en este momento, aplican y practican deducciones y bonificaciones como consecuencia de inversiones, como consecuencia de reinversión, como consecuencia de otras muchas cosas, ¿no? Dicho esto, tenemos varias patronales que piden que se rebaje el IVA de sus sectores. El otro día estábamos hablando, por ejemplo, con varios de hostelería, hablábamos con, por ejemplo, peluquerías. Hoy construcción pide que las rehabilitaciones sean exentas de IVA. Y una parte positiva es que el Gobierno ha decidido durante el año 21 mantener el IVA cero en los productos que son contra la pandemia, mascarillas, etcétera, algo que hasta hace 4 días, recuerden que decían que Bruselas lo prohibía. Al final, por algún lado, tiene que cuadrar las cuentas. Me parece bien, bueno, puede parecernos bien rebajar el IVA a algunas cosas, pero en otras habrá que subirlo, ¿no? Porque la suma tiene que dar 100, ¿o no? Hombre, yo creo que las cuentas no van a cuadrar nunca. Va a haber un déficit galopante. O sea, mentalizados de que vamos a tener muchísimo déficit y que realmente el presupuesto que ha hecho para 2021 el Estado no se va a cumplir, ni mucho menos. Los ingresos no van a funcionar como ellos quieren y, desgraciadamente, probablemente los gastos sean mayores de lo que se espera. También han hecho unas hipótesis de que la pandemia se iba a acabar más pronto que tarde y no va a ser así, va a durar meses. Por tanto, yo creo sinceramente que 2021 no va a ser ni mucho menos un año bueno y que vamos a tener un agujero importante. Ahora, en el caso de las mascarillas, oye, esto es casi una obligación, es como la vacuna, pues no tiene sentido que te cobren por ella. Pues yo creo que lo de las mascarillas, pues yo también lo mantendría sin IVA. Sinceramente creo que es una situación excepcional y eso el Estado sí que se lo puede permitir. Sí, aquí es que al final, en una crisis hay dos situaciones, ¿no? Que una es que todo el mundo quiere pagar menos y otra quiere ganar más, ¿no? Ya. Y al final es incompatible. O sea, cuando las cosas van bien, pues bueno, pues todavía puedes tirar en los sentidos contrarios, ¿no? Pero cuando todo va mal y esa es una situación de las complicadas, pues lógicamente la gente quiere bajar el IVA porque paga menos, ¿vale? Y dinamizas, pero lo que bajas de IVA, o sea, esto al final, el dinero sale del mismo sitio, ¿no? Y no, o no lo recaudas o lo bonificas. Entonces, bueno, pues al final a mí me parece muy complicado y al final todo el mundo tiene derecho a pedir y aquí, pues bueno, pues habrá que intentar, como hacemos esta tortilla, partiendo el menor número de huevos posible de huevos, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? O partiendo los huevos suficientes, pero al contrario, ¿no? De lo que necesitas, pero es muy difícil salir de esa situación y entender que bueno, pues como si nos pasase en un hogar, pues cuando las cosas van mal en ingresos, ¿qué tienes que hacer? Te vas a acabar endeudando, ¿no? Y aquí una de dos, o te acabas endeudando más, que ya es bastante difícil, o si no, bueno, pues no puedes hacer todo lo que quieres o lo que te piden que hagas, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Volvemos otra vez a hablar justo de bonificaciones y deducciones fiscales para poder, en este caso, o bien soportar el menor IVA posible o ningún IVA en algo que es circunstancial, que nos ha venido sobrevenido, como es el consumo de todo aquello que necesitamos para combatir la pandemia, ¿no? Pues parece obvio, ¿no? Parece absolutamente razonable, ¿no? Pero hemos hablado hasta la saciedad de la finalidad de las ayudas del Plan de Recuperación y de Resiliencia
Y uno de los capítulos clave es todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya antes de anunciarse las medidas y el alcance de los capítulos a los que va a ir destinado este plan de recuperación, Bruselas ya estaba hablando de favorecer con ayudas expresas la rehabilitación de viviendas, entendiendo por rehabilitación de viviendas todo aquello que suponga unas mejoras de eficiencia energética que permitan pues, una menor emisión de emisiones, valga la redundancia, que permitan una mayor eficiencia. En España tiene un parque de viviendas viejísimo, donde las ventanas de muy baja calidad son un coladero de frío que exige que se tengan calefacciones sobreencendidas. Bueno, pues uno de los capítulos de este plan de recuperación va encaminado a esto. Y es lógico que en primer lugar haya ayudas directas y en segundo lugar haya ayudas indirectas para que las comunidades de vecinos, los edificios residenciales, los edificios de oficinas, acometan inversiones que permitan reducir emisiones, hacer ahorro energético mucho más eficiente. Lo que pasa, María, es que esos hogares, efectivamente, de casas antiguas, normalmente son de personas que tienen una renta modesta. Entonces, acometer inversiones, muchas personas no lo pueden hacer. Dicen, no, le doy una ayuda de un porcentaje, bueno, vale, pero es que el resto, ¿hasta qué punto van a poder acometerlo? Y normalmente, yo qué sé, imagínate mucha gente mayor, que hay gente en España, hay gente de la tercera edad, hay casi 5 millones de personas que viven solas en España y una buena parte son personas mayores que vivirán pues, en la casa que compraron en su día en el desarrollismo de los años 60, 70. Entonces, claro, el problema que tienes es que decir, ¿cuánto vale remodelar esto? ¿Cuánto vale esta obra? Yo qué sé, por decir algo, 15.000 euros, 20.000 euros. Le ayudo con 2.000, con 3.000. Oiga, que no tiene. Entonces, eso radicalmente insuficiente, es claro, es radicalmente insuficiente. Claro, entonces yo por eso soy un poco, en fin, queda muy bien en el papel las cosas, pero cuidado, a ver, cuando lo llevemos a la práctica, a ver realmente si la gente va a poder hacer. Es una gran corporación, por supuesto que lo va a hacer, no tiene ningún problema, pero las personas físicas con poca renta lo creo muy difícil, ¿eh? Ya, pero yo creo que aquí la propuesta viene mucho más del que va a facturar por eso. Entonces, claro, lógicamente todos queremos facturar más, ¿no? Como si yo dijese, oye, mira, a mí me encantaría que aumentase, no sé, una medida que permitiese que la gente contratase más asesores o más profesores. Pues claro, a mí me beneficia. Pero el problema está en que efectivamente que la gente no creo, o sea, y creo que hay muchas casas en las que directamente hay otra serie de problemas que evitarían ese tipo de obra. O sea, es que la obra no es solamente tener dinero, es que es donde vive mientras hacer la obra, es yo diría la inercia de muchas personas mayores a no querer invertir en eso porque tienen una percepción de, oye, mira, no lo necesito, y realmente, bueno, pues para muchas personas mayores, a nosotros nos puede parecer muy bien el tema de la transición ecológica, pero muchas personas mayores, ese discurso que tiene la transición ecológica, como dices tú, José María, el tema de las ventanas, es que claro, es que las ventanas, unas buenas ventanas te ahorran muchísima energía, pero hay muchas personas que eso no se lo plantean. O sea, que es que al final, mira, es que hay una cosa que es común a todo lo que hemos hablado, a todos los temas yo creo que hemos hablado, es que aquí hay dos maneras de hablar, en modelo macro y en modelo micro. Si hablas en modelo macro, bueno, pues al final el colectivo español es el que es, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos en macro, la gente se tira directamente al gran número, ¿no? Si eres joven y te dicen que el 40% del mundo, de las personas está en el paro, lógicamente, desde tu edad, lógicamente, tienes una cierta tendencia a decir, pues es imposible conseguirlo, ¿no? Pero luego hay otra vertiente que es micro, ¿no? Y yo creo que la micro, lo que tenemos que hacer entre todos, y digo todos los stakeholders, el gobierno, las empresas, los profesionales, es intentar que esa tendencia macro no frene a la micro. Y realmente hay una serie de problemas estructurales que a la micro le falla. Entonces, mucha gente mayor no entiende la necesidad de a lo mejor invertir en su casa, que invirtiendo un poco de dinero luego ahorraría un cierto dinero, ¿no? Independientemente que haga las molestias. O sea, miraos, la M30, cuando la M30 se hace, pues hombre, tiene muchas molestias, pero luego ahora nadie nos acordamos de las molestias, pero tenemos todos los beneficios, ¿no?
Entonces yo creo que me da la sensación que necesitamos, y por eso me parece tan importante el tema de los fondos europeos, porque tenemos que hacer un cambio de verdad estructural en la forma de pensar. Y ese cambio pasa por una mentalidad y un discurso mucho más exigente por una parte y por otra parte optimista, ¿no? Y a veces, pues me parece que no tenemos todos un poco, por cada uno de su parte, no somos capaces de insuflar ese optimismo, ¿no? De a la gente hacerle cambiar de verdad y transformarse, ¿no? O sea, esto va de transformarse. Y me da la sensación que todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, todos, y no digo unos, yo lo que quiero es que bajen los impuestos de lo mío para pagar menos. Yo lo que quiero es que bajen el IVA de lo mío para poder vender más fácilmente. Pero es que eso no transforma nada. Eso simplemente pues te da 6 meses más, 12 meses más, 18 meses más. Pero eso no cambia un país como necesita el país. Ya, es verdad. Pero este plan, Vicente, no va de eso. Este plan no va de subvenir. Este plan no va de aportar liquidez a las empresas para hacer frente a su circulante. Este plan va, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, va dirigido a transformar el modelo económico y todo lo que es la estructura económica de este país, ¿no? Cuando yo hablaba antes, coincido con los dos, faltaría más, en lo que se refiere a que hay muchos españoles que tienen su vivienda de hace 50, 60 años, que la compraron cuando podría haber aluminosis o podría haber otros muchos problemas y que ahora cambiar las cosas es difícil. Pero si hay ayudas, si hay financiación, si hay plazo, evidentemente una rehabilitación de la vivienda de cada uno y de la vivienda del conjunto del edificio necesita unas ayudas realmente tangibles, realmente posibles. Necesita que primero sea posible, segundo, que efectivamente las empresas también acerquen sus propuestas a la realidad de las cosas. Necesita plazo para que quien pueda hacer frente a ello tenga plazo sin sacrificar su confort económico, que estamos hablando de personas que no les sobra, ¿no? Sí, sí. Pero es necesario porque realmente, como decía antes Vicente, ¿no? Luego al final nos beneficiaremos de lo que eso representa en cuanto a transformación. Lo vamos a Me dejar acuerdo, aquí, chicos. mirad, 10 segundos. pero una anécdota de estas, ¿no? Me acuerdo hace unos cuantos años, en mi casa cambiamos los 2 ascensores y parecía una barbaridad cambiar 2 ascensores a la vez, ¿no? Para 30 vecinos. Pues fueron 25 euros al mes durante 5 años, ¿no? Entonces, a veces una fórmula imaginativa, una buena financiación, te permite hacer un plazo de esto, ¿no? Sí, sí, y es el Es el futuro. plazo, obviamente. Desde luego. Compañeros, ha sido un lujo. Muchas gracias y hasta la próxima. Os llevo en la mochila. Venga, Vale, encantado, mucho gusto. un abrazo. Gracias. Que José María Pinedo, Vicente Los Ríos, Miguel Córdoba, gracias. Terminamos en un instante. Estamos repasando unos contenidos que teníamos preparados para ustedes. Cada día emitiremos una entrevista con profesores de la Escuela de Organización Industrial, la EOI, sobre temas de formación en economía circular y emprendimiento. En un instante.